El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Buenas tardes, grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1:06, iniciamos el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio, 1040 AM en Bogotá. Estamos en las redes sociales, en Facebook Adolfo Beck, en Twitter @el gran debate. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Termina la semana, continúa el paro agrario, muy afectado el departamento de Boyacá, Huila, Putumayo, Nariño. Problemas con el cupo de endeudamiento en el Consejo de Bogotá. Sigue el tema de la revocatoria en el distrito, etcétera, etcétera. Peleas de los expresidentes, cosa rara. Varios temas hoy en el gran debate con Adolfo Beck. Invitados, quiero saludar al exalcalde de Bogotá, ex constituyente e interlocutor habitual de este programa, doctor Jaime Castro. Bienvenido. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su invitación. Muy complacido. También está con nosotros el representante a la Cámara por el Partido Conservador. Senador. Uy, me quedé con representante. Uy, casi le estoy bajando el suelo. No, eso se enseguida. Usted, y esto como no es televisión, excúseme el error. ¿Eso implica a nivel de sueldo cuánto? Para nada. No le bajé el sueldo. Diferencia. No, el senador Fernando Tamayo. Sí, señor. Senador ya segunda o tercera vez. No, la primera vez. La primera vez, ¿no? Qué gusto, Adolfo. De verdad muy placentero venir a acompañarlo. Uy, qué error, pero qué hago con el marco. Importante. Y un saludo acá al doctor Jaime Castro, un gusto también compartir con usted esta temática que ha planteado hoy el profesor Adolfo Beck. ¿Primer periodo? ¿De Senado? Sí, primer periodo de Senado, sí, claro. Yo hablé del segundo porque va a ser reelegido. No, pero usted garantiza. Con el apoyo de Jaime Castro, claro que sí. Eso es solidaridad de paisanos. Sin duda. ¿Usted cuenta con el voto del doctor Jaime Castro para el Senado? Bueno, me gustaría muchísimo porque ese es un voto muy calificado. Sabe que lo tiene. Qué maravilla. ¿Y usted votaría por el doctor Jaime Castro de nuevo para la alcaldía de Bogotá? Lo hice varias veces y estaría dispuesto a hacerlo siempre que él desee estar allí, porque los recuerdos que tenemos de su alcaldía son extraordinarios, y si algo le está faltando a Bogotá es un buen alcalde de la talla de Jaime Castro. Bienvenido, senador Fernando Tamayo. Excúseme la equivocación. No se preocupe, para nada. Es un gusto estar acá, como lo hicimos siendo representantes a la Cámara y como estamos haciendo ahora. Muy amable, senador Fernando Tamayo. También quiero saludar al periodista muy recordado por todos los colombianos, Efraín Marín. Grato verlo, Efraín. Igualmente, Adolfo, muchas gracias por su invitación. No, muy complacido. Estamos anunciando un programa especial para el próximo viernes. Para el próximo viernes, sí. Con John Freddy Casallas y unos profesores de la Universidad Distrital para hablar de unos temas importantes de la Universidad Distrital desde el punto de vista del trabajo que hacen los estudiantes con sus profesores, los investigadores que hay en la Universidad Distrital. ¿Por qué no me adelanta algo? Pues diríamos que es la forma muy silenciosa, porque no se divulga. ¿Qué hace un profesor que está en una universidad en donde Bogotá invierte tanto en esta universidad, unos 120.000 millones de presupuesto anual aproximadamente? ¿Qué hacen los estudiantes, qué hacen los profesores para retribuir ese esfuerzo de toda la capital, de todos los que vivimos en Bogotá, aún no siendo bogotanos, con nuestros impuestos? Gracias, Efraín. Entonces, tema para el próximo viernes. Sí. John Freddy Casallas nos tiene un trabajo muy interesante y queremos que sea conocido por la ciudadanía bogotana y por el país. Es el tema que vamos a desarrollar la próxima semana, John Freddy. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Entonces, dentro de 8 días estaré por acá. Estamos citados para el próximo viernes. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias, muy gentil. Pero perdón, profesor. Sí, un segundo. Antes de que se vayan Efraín y John Freddy, señor, ¿por qué no nos cuentan algo que se está ventilando en la opinión pública? Se dice que la universidad está clientelizada,
politizada, burocratizada, y que todo eso ha salido a flote ahora en las informaciones de prensa, porque es una universidad muy importante en la vida de la ciudad, por el número de sus estudiantes, por los programas que realiza y por el presupuesto que Bogotá le destina. Efraín recordaba, 120.000 millones de pesos al año. Bueno, y lo que está recibiendo es la estampilla que se aprobó para esa institución. Sí. Pues de eso es que va a hablar John Freddy con un par de profesores de un trabajo muy especial que tiene para personas muy especiales, no solamente de Bogotá, sino del resto del país, y yo diría que de muchos otros países. Es un resultado de una investigación. Si se ha politizado, pues no soy la persona indicada. En este momento, en mi actividad periodística no está vinculada por la política. Estoy más bien marginado en uso de buen retiro y colaborándole a amigos como Adolfo Beck, pero sería muy bueno que de pronto se pudiera tocar eso con algún profesor o con algunos de los directivos. En general, pues uno ve a veces y oye hablar de muchas de las universidades, la nacional, universidades regionales, que están politizadas, y en realidad pues creo que es un paso que no deberían darlo las universidades y dedicarse más, concentrarse más en la parte investigativa de la academia plena. Se viene la elección de retorno en la digital. Sí, a ver, uno podría decir que hay dos clases de politización. Usted habla de la Universidad Nacional. Bueno, hay politización en la medida en que los estudiantes se vuelven radicales, son extremistas, militan en sectores de izquierda. Ese es un tipo de politización. Pero en el caso de la distrital se habla de que jefes políticos, congresistas, utilizan la universidad como reducto burocrático y hacen clientelismo. Porque en los cargos de la universidad, inclusive las cátedras, aún las externas, las utilizan para pagar favores electorales, para colocar a sus amigos. Ese es otro tipo de politización. Y me parece mucho más grave este segundo, porque el primero, que los estudiantes, que el cuerpo docente tengan posiciones políticas radicales. Al fin de cuentas, la universidad es la conciencia crítica de cualquier sociedad, y para eso está en buena medida. Pero lo otro es el clientelismo y la utilización con fines electorales y el uso indebido del presupuesto de la universidad. Yo creo que entre 8 días se puede tal vez dar respuestas más precisas a este tema que ha planteado el doctor Jaime Castro, pero desafortunadamente lo que ha dicho el doctor Castro ocurre en muchas universidades públicas, no solamente en las de aquí de Bogotá, en las de otros lugares del país, y eso es desafortunado que esté pasando. Yo diría que en las universidades públicas pequeñas, porque por ejemplo en la Nacional no se habla de esos temas, en la Universidad de Antioquia tampoco. La Universidad de Antioquia vive un grado de politización muy alta, pero la primera politización de la que hablamos, de pronto es en las universidades pequeñas, con la influencia de los gobernadores, en los consejos directivos, en fin. Pero en universidades públicas grandes, importantes, por ejemplo, yo creo que la UPTC de Boyacá no es objeto de ese tipo de clientelismo. Lamentablemente sí. ¿Ah, sí? Ocurre lo mismo. Y yo hice un comentario antes de ingresar en este sentido. La Universidad Distrital vino siendo una institución admirada en la formación de ingenieros electrónicos e ingenieros de sistemas. Hoy no la admira nadie. Y hoy telemáticos, porque tenemos aquí un botón. Porque está sacando profesionales en la misma condición que otras instituciones, sin el debido reconocimiento y sin el nivel que espera el sector productivo. Es una lástima que realmente estén ocurriendo estos fenómenos en las universidades, porque hoy el país depende mucho, su desarrollo, su crecimiento, de la calidad que ostenten los profesionales que formen las instituciones educativas. Pero como periodista que en otros tiempos se ocupó mucho de divulgar las buenas acciones de las universidades, especialmente en ese momento de la Universidad Nacional, trabajos investigativos de la Universidad Nacional que son prestigio no solamente nacional sino internacional. De eso nosotros vamos a hablar dentro de 8 días con Freddy Casallas y un par de profesores sobre esos temas para darle algunas respuestas y para devolverle esas inquietudes a la comunidad distrital, nacional e inclusive de otros lugares fuera de Colombia. Gracias, Efraín, gracias, señor Freddy. Vamos a tener cambios en la rectoría de la distrital, de la Javeriana, ya hay terna de la Javeriana, está incluido el padre Pacho de Ruz. Pacho de Ruz. ¿Usted sabe dónde se define la rectoría de la Javeriana?
en Roma. Bueno, pero Pacho de Rú es hoy el rector de la Javeriana. No, es provincial. Provincial. Y está en la terna. Y vamos a tener cambio en la Universidad Militar, porque el rector de la militar se va de jefe de negociaciones con el ELN, el general Herrera. Herrera Verbel se va de jefe. Pues a Francisco de Rú lo conozco bastante bien cuando yo estaba estudiando mi filosofía en las facultades eclesiásticas y él estaba también allí. ¿Qué líder el padre Pacho de Rú? El padre, una especie de Papa Negro para Colombia. A propósito de la visita del Papa Negro. Pues, doctores, muchas gracias. Gracias, Efraín. Adolfo, entonces, entre 8 días, si Dios quiere, estaremos acá. Muy amable, Efraín. De Boyacá en los Campos, doctor Jaime Castro, de Boyacá en los Campos, doctor Fernando Tamayo. El paro agrario en Boyacá. Pues es muy lamentable que nuestros campesinos hayan tenido que actuar como lo vienen haciendo, obligados por la desesperación de no encontrar una respuesta adecuada por parte del gobierno nacional en lo que toca a la asistencia que ellos vienen reclamando, una asistencia técnica, una asistencia en el mejoramiento de semillas, un control al contrabando, una regulación de mercados. Y entonces la manifestación que ellos han hecho de meses atrás, desde hace algunos meses, es que están quebrados, que hoy no logran siquiera recuperar los gastos y que pues si no hay ninguna atención del gobierno, ellos tendrán que salir de la actividad que vienen cumpliendo. Ya se presentó en el pasado una situación similar con productos que fueron muy tradicionales en el sector agropecuario, como el trigo, como la cebada, y el miedo que tienen nuestros campesinos es que con la papa, con la leche, con la cebolla y con otros productos vaya a ocurrir lo mismo por toda la incidencia de unos tratados de libre comercio, quizá mal negociados, que están comprometiendo el mercado de estos productos nacionales. ¿Y usted como congresista por qué no denunció esto en su momento? No, esta denuncia la venimos haciendo desde hace rato al gobierno, señalándole que antes de seguir firmando tratados de libre comercio hay que evaluar cuál es el efecto real que van teniendo estos los que se firmaron en un principio. Pero además hemos señalado que el país no puede seguir avanzando en esa opción de mercados hasta no nivelar a nuestros campesinos, a nuestros productores, a nuestros empresarios tecnológicamente, con una política de subsidios, con una política de asistencia que realmente les permita ser competitivos en ese mercado internacional. Pero usted en su momento no aplaudió. Sí. Yo vine siendo amigo de los tratados de libre comercio, sin duda, porque también es una necesidad para el país, pero no de la manera desarticulada como se están manejando. Pero es que una cosa es que el país tenga que entrar a participar en esos nuevos mercados, abrir espacios para nuestros productos, pero otra cosa es que estemos firmando tratados de libre comercio solo para darle cabida en el mercado doméstico a la producción internacional, por falta de políticas para apoyar a nuestros productores, en este caso al sector agropecuario. Punto que no se tocó en el momento de la negociación. Ya sale a flote por el paro agrario. Eso se ha advertido. Lo que pasa es que lamentablemente en esas negociaciones siempre llevan a personas que conocen la producción de papa desde el escritorio, que conocen los mercados desde cuando van a almorzar o cuando van a consumir estos productos, pero que no tienen ni idea de qué es lo que realmente ocurre en ese sentido. Y entonces, cuando ya se experimenta la realidad, donde se establece cuál es la incidencia de los insumos, de no tener una infraestructura vial adecuada, de no contar con unos mercados regulados, la situación aflora como hoy se está dando. Doctor Jaime Castro. Para muchos sectores de opinión, sorprende que el paro agrario esté teniendo en Boyacá los desarrollos que ha tenido en los últimos días. Y sorprende para esos sectores de opinión porque es bien conocido que los boyacenses somos tranquilos, pacíficos, pacientes. Ahora bien,
si ha ocurrido lo que está ocurriendo es porque hay un mal de fondo muy grave, porque hay una situación verdaderamente insostenible, que uno diría viene de tiempo atrás. Viene desde cuando el país inició la apertura y la internacionalización de su vida económica, que es exactamente del gobierno de César Gaviria. En su momento se advirtió que el sector más afectado de esa política sería el sector agropecuario. Y a pesar de las advertencias, eso se ha venido incrementando y últimamente con los TLC, que yo diría, sin duda alguna, sus fallas obedecen a que no son en muchos casos los negociadores más indicados, pero es que hay unos problemas de fondo. Es que la agricultura de Estados Unidos, por ejemplo, tiene unos subsidios que para el caso nuestro son completamente inalcanzables. No hay manera de competir con esa agricultura. Entonces se está viviendo aquí una situación muy delicada, que, como digo, es la acumulación de algo que viene viene de lustros o décadas atrás, y frente a la cual uno no ve la estrategia y las políticas del gobierno. ¿Cómo se va a manejar la situación? Yo no creo que se maneje diciendo: no hay más plata para subsidios, ya lo que teníamos se agotó. En el caso de los cafeteros, porque les dimos 800.000 millones de pesos, el presupuesto nacional no aguanta más. Es que no son exclusivamente los subsidios que se deben justificar en algunos casos. Si los da Estados Unidos, si los dan economías desarrolladas, ¿cómo no los van a dar unas economías pobres como esta? Pero no son exclusivamente subsidios, deben ser muchas otras medidas. En fin, aquí estamos frente a un gran interrogante. El presidente Santos hace poco habló de que el país estaba viviendo una segunda independencia. A lo mejor es cierto, es la segunda independencia. La primera tuvo lugar en Boyacá, la segunda también puede tener en Boyacá. Lo que no sabemos es de qué características va a ser esa segunda independencia. Ahí hay una incógnita. Doctor Fernando Tamayo, ¿esa segunda independencia significa rechazar los tratados de libre comercio? No, y yo comparto que acá se conjugan muchos factores. El país no puede sustraerse de esa realidad mundial, de esa globalización, de la necesidad de asegurar unos términos de intercambio comercial, pero lo que considero es que esos tratados no se pueden firmar a la carrera. El avance del país no se puede medir por la cantidad de tratados que se firmen con diversos países. Así no sean tantos esos tratados, debemos primero considerar cuál es la capacidad competitiva que tiene el país y hasta dónde el gobierno puede acompañar a los productores nuestros de distintas maneras para que nuestros productos puedan lograr esos mercados que estamos deseando. Sí. De otra manera es ponernos una guillotina, es acabar con la opción buena o mala que ha venido manejando el país en materia productiva, sobre todo en el sector agropecuario, y todo esto conlleva a generar un problema de desempleo, un problema de inactividad, de no poder continuar con esas tradiciones productivas que deben ser revisadas, pero que hay que hacerlo con el tiempo adecuado, con los instrumentos debidos para no generar este tipo de situaciones. Sin estar uno en contra del gobierno del presidente Santos, sí ve que se demora en reaccionar, una respuesta oportuna a los problemas del país. Falta una respuesta oportuna al tema, por ejemplo, de la Haya. Un gobierno muy lento para reaccionar, por eso sale a flote el paro agrario. Yo no sé qué está pasando con este gobierno, doctor Jaime Castro. Yo creo que estamos viviendo unas situaciones muy particulares. Usted ha dicho la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el diferendo con Nicaragua. Uno ve ahí que seguramente se cometieron muchos errores en el trámite de ese diferendo, y luego, producida una vez la sentencia, no ha habido de parte del gobierno nacional la reacción o las decisiones que el país espera.
mientras hay un gran activismo de Nicaragua. Sin duda alguna, el presidente Ortega viene ejerciendo un liderazgo en la materia y haciendo una presencia permanente. Ahora, sus contradictores allá dicen que lo está utilizando políticamente para la reelección, pero eso es válido en política, ni más faltaba que no. Los gobernantes o la oposición, pues, se montan en cualquier situación buscando unos réditos políticos. Ahora bien, entonces, el gobierno ahí, después de 10 meses de dictar la sentencia de La Haya, pues que consulta abogados, que abogados internos, que abogados externos, pero no se ve la reacción. En segundo lugar, hay otro tema que creo yo que preocupa ya a la opinión: las conversaciones de La Habana. Las conversaciones de La Habana ya tienen 8 o 10 meses y nadie sabe cuándo van a terminar ni cómo van a terminar. Y nos estamos anticipando, por ejemplo, con el llamado marco jurídico para la paz, y ahora con la propuesta del día de ayer, de que eso se va a refrendar mediante un referendo. Sí, ese puede ser el instrumento, pero mientras no se conozca el acuerdo, mientras no se sepa qué es lo que van a firmar o lo firmen efectivamente, uno no puede estar pronunciándose sobre el instrumento. A lo mejor no se requiere reforma constitucional, porque si terminan acordando temas que se puedan tramitar por simple decreto del gobierno, por ley, ¿para qué referendo? ¿Para qué asamblea constituyente? Todo dependerá de lo que acuerden. La decisión importante entonces es qué acuerdan, no cómo se ratifica. Ensillando antes de traer las bestias. Eso es como ensillar antes de traer las bestias. Entonces, si uno suma diferendo con Nicaragua, conversaciones de paz y inconformidad social, indignación, como la llamaron los españoles en otras épocas, no importa el grado de crecimiento económico, no importa que se haya reducido la pobreza, que se hayan castigado en algo las diferencias sociales, lo cierto es que hay indignación social, hay inconformidad, para decirlo en lenguaje popular, hay jartera, hay mamera, contra el sector público y contra el sector privado. Porque aquí, para decir 2 ejemplos, usted le pregunta a la gente y protesta contra el sistema financiero, contra el sector bancario, que es todo privado. Protesta contra las empresas de telefonía celular, que son privadas y son extranjeras, son transnacionales. En fin, hay mamera, hay jartera. Y frente a eso, un gran vacío político. Porque nadie, para seguir con el lenguaje popular, tira línea. Nadie traza una hoja de ruta. Entonces hay desconcierto. Ahí hay un vacío político que no están llenando ni los gremios, a falta de los partidos políticos, ni instituciones que en otra época tenían un gran liderazgo como la Iglesia, hablo de la Iglesia católica. No lo están llenando los partidos, no lo está llenando el Congreso, no lo está llenando el propio gobierno. Me parece entonces que tenemos unos acontecimientos cargados de cargas explosivas, si se quiere, y no hay la persona que vea qué hay detrás de la montaña, qué sigue y qué se debe hacer. Me parece que eso es lo que estamos viviendo en este momento. Una pregunta para el constitucionalista, doctor Jaime Castro. ¿Eso del referendo el día de las elecciones parlamentarias sí cabe en el marco legal? No, hoy está prohibido. Hoy hay una norma expresa de una ley además estatutaria que dice que los referendos no pueden coincidir con ningún certamen de carácter electoral. No se pueden votar ni en parlamentarias, ni en presidenciales, ni en la elección de alcaldes o gobernadores. Esto está prohibido. El proyecto que presentó el gobierno ayer precisamente lo que quiere es eliminar esa prohibición para que pueda votarse o en marzo o en mayo. Pero yo diría que esa es la parte menor del proyecto del gobierno presentado el día de ayer. La importancia del proyecto de ayer es política. El proyecto tiene más un contenido político que jurídico. El proyecto es un doble mensaje para las FARC. De un lado le dice a las FARC, no discutamos más
si lo que vamos a negociar se refrenda mediante asamblea constituyente o mediante referendo. La posición del gobierno es mediante referendo. Y de ahí no nos movemos. Y le estamos pidiendo al Congreso que sea solidario con nuestra posición, que le quede claro a las FARC. Entonces, eliminemos ese tema ya de las conversaciones, porque las FARC han insistido en la Asamblea Constituyente, el gobierno decía referendo. Aquí el gobierno dice, no, va a ser referendo o nada. Y eso va a ser por ley del Congreso de la República. Y el segundo mensaje que le está enviando el gobierno a las FARC es, mire, aceleremos las conversaciones, definamos algo, porque vea, yo estoy dispuesto a que se vote en marzo, a que se vote en mayo. Ese mensaje es menos terminante, porque no hay manera, aún aprobando esta ley, de que se vote en marzo o que se vote en mayo, por razones físicas de falta de tiempo. Esta ley, en el mejor de los casos, tramitada, aprobada por el Congreso, revisada por la Corte Constitucional, porque la tiene que revisar la Corte Constitucional, porque es una ley estatutaria, está saliendo en noviembre, diciembre de este año, en el mejor de los casos. No puede salir, porque es reforma constitucional y tendría... No, esta ley, la que presentó el gobierno ayer, es proyecto de ley estatutaria. Pero no alcanza. En el mejor de los casos sale en noviembre, diciembre. Pero esta ley no ahorra la ley de verdad que convoque el referendo, que diga, se va a votar en marzo o se va a votar en mayo, y este es el temario y estas son las preguntas. Esa ley es inevitable, es inescapable. ¿Y cuándo van a tramitar esa ley? Y si lo sabe el gobierno, ¿por qué sale con esa propuesta? No, eso habría que ese globito. Habría que preguntárselo al señor ministro del Interior. Y las FARC, imagino, no van a decir, no, bueno, pero perdón, ¿cuándo van a tramitar la segunda ley? ¿Convocan en enero, en febrero? 3, 4 semanas antes de las elecciones. Y segundo, esa ley también requiere revisión de la Corte Constitucional. Y esa ley va a tener fácilmente 20 o 30 preguntas, si no más. El ministro del Interior es abogado. El ministro del Interior es abogado y es un abogado calificado, pero aquí está ejerciendo más como político que como abogado, que como jurista. No pasó derecho constitucional. No, sin duda algo lo pasó, pero en este momento no lo van a juzgar por sus conocimientos en constitucional, sino por su habilidad política. Le faltó profesor. Doctor Fernando Tamayo. No, y yo comparto la preocupación que expresa el doctor Jaime Castro en el sentido de que hay precipitud en el manejo de algunos temas que con lo que se está contribuyendo a generar ese vacío, esa incertidumbre, esa falta de claridad de los tirones que ha tenido el gobierno. Yo creo que para el Congreso también va a ser muy difícil entender cuál es el direccionamiento o sobre qué línea quiere gravitar el gobierno. Y entonces, pues, seguramente va a haber mucha dificultad para avanzar en la aprobación de ese proyecto. Pero me parece es que, como decíamos ahora, se está ensillando antes de traer las bestias. Esto puede ser aprovechado por la guerrilla para exigir más cosas, porque yo creo que ya la guerrilla se dio cuenta de la urgencia que tiene el gobierno de ganar tiempo, y esto se vuelve perjudicial para los propósitos de buscar un acuerdo que realmente le sirva al país. Usted está en la Unidad Nacional. Yo he acompañado las cosas importantes que ha presentado el gobierno y aspiro a seguirlo haciendo siempre que considere que le sirven al país, pero el presidente sabe que ha habido temas en los que no lo hemos acompañado. ¿Pero está en la Unidad Nacional? Estoy en el propósito de ayudar a que el país salga adelante. ¿Y por qué le saca el cuerpo a la palabra Unidad Nacional? Porque eso no es unidad, o sea, acá pensar de que se tenga unidad porque hay unanimidad es exigir que el Congreso no exista, y me parece que esa no es la ocasión de un cuerpo como estos. Allí tiene que existir la posibilidad de que se analice, de que se discuta y de que se apruebe lo que realmente corresponda a lo que cada uno de los sectores políticos encuentren positivo para el país. Porque hay un sector conservador que lidera el expresidente Pastrana que se pasó al grupo de los indignados. Yo creo que con lo que está ocurriendo, no por insinuación del doctor Pastrana, sino por la necesidad o el sentimiento de cada persona, ese tipo de organizaciones pareciera que estuvieran tomando volumen con mucha rapidez. ¿Y usted tiene ganas?
No, yo tengo mucha preocupación, estamos analizando los problemas como lo hemos hecho a lo largo de toda la vida política, pero sí he llamado la atención al gobierno, he llamado la atención a la bancada, he llamado la atención a todos los sectores con los que hemos tenido interlocución de que esto no puede continuar con el desorden en que hoy se encuentra. Doctor Jaime Castro, cierre este tramo del programa. Nota uno que empiezan ya a manifestarse diferencias entre los partidos que hacen parte de la llamada Unidad Nacional. Para los oyentes que no lo saben, pues el senador Fernando Tamayo, es conservador, fue elegido con el aval de su partido, milita decididamente en el Partido Conservador. Y él ha dicho, con toda razón, el Congreso no es una notaría, allá no se va a protocolizar la voluntad oficial, el Congreso tiene que estudiar las iniciativas del gobierno y aprobarlas o improbarlas o modificarlas, en fin. De manera que esta ley hay que mirarla, hay que debatirla, como en general todas las leyes y esta en particular. Pero yo oía, cuando venía para acá, a dos voceros del Partido Liberal, el presidente del Senado y el doctor Simón Gaviria, que decían todo lo contrario. Decían, esta ley la tenemos que aprobar en forma inmediata. Hay que darle al gobierno los instrumentos que requiere. Esto no puede dilatarse. Entonces, ahí, por razones simplemente de tiempo, pero en el fondo son diferencias políticas. Encuentra uno dos posiciones distintas frente a este proyecto importante. La posición liberal, hay que aprobarlo ya. Yo oí a un parlamentario que dijo, en un mes debe estar aprobado. En un mes debe estar aprobado. Fernando Tamayo dice, un momentico, puede que se apruebe, puede que no se apruebe, debatámoslo. Para eso son las iniciativas. Conclusión, el Partido Liberal sigue en la unidad nacional y el conservatismo está en duda. No, yo creo que no se puede calificar de esa manera. Yo creo que lo deseable para todos los partidos y para todos los parlamentarios y fundamentalmente lo deseable para el país es que estos temas no se manejen con tanta precipitud, con tanto entusiasmo, sin mirar cuál puede ser el horizonte que tenga las conversaciones, cuál va a ser el efecto real de lo que allí se acuerde y cuál es el manejo que debe darle el gobierno y el Congreso para que realmente se aproveche lo bueno que de allí resulte y podamos de alguna manera filtrar lo que consideremos que no conviene al país. Ya regresamos. En nuestras redes sociales, Facebook, Adolfo B, en Twitter, @El Gran Debate. La paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del Grupo Empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra, condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro, La paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la Editorial Publimundo y en las principales librerías del país. ¿Qué hubo, Juanchito? ¿Qué anda haciendo, hermano? No, hermano, acá buscando en el periódico el anuncio de mi negocio. No, hermano, pero no pierda el tiempo. En Colmundo Radio pautan los mejores. ¿Y cómo hago para pautar ahí? Escuche lo siguiente, hermano. Los mejores productos, servicios, posicionamiento de marca y pauta. Colmundo Radio, la solución efectiva para su negocio. Venda más e invierta menos. Escuche su marca y su producto en Colmundo Radio. Contáctate con nuestro departamento comercial. Informes 548-3535 o al 217-9220 extensión 110. Colmundo Radio. Sintonícenos a través de nuestro sitio en internet www.colmundoradio.com.co y entérese de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Colmundo Noticias Colombia. Todas las noticias, todo el tiempo. El Gran Debate con Adolfo Beck, porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes,
Historian, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el gran debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, a través de los 1040 de Colmundo Radio y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenido. La paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del Grupo Empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra, condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro La Paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la Editorial Publimundo y en las principales librerías del país. Síguenos en televisión todos los martes de 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck. Pasamos a Bogotá, doctor Jaime Castro. Continúa el tema de la revocatoria sobre la mesa y muy enredado el Consejo con el cupo de endeudamiento. Repito los invitados: Jaime Castro es alcalde de la ciudad, es constituyente, y el senador, yo estoy que le coloco de nuevo lo de representante, él es bueno, el senador. La próxima, Fernando, no, ¿usted repite senado? Eso está definido, usted repite senado. Estamos haciendo el esfuerzo, vamos a ver qué tanto respaldo tenemos de los amigos. Tiene una organización política muy fuerte. Hemos procurado hacer bien la tarea. Doctor Jaime Castro, Bogotá. Bogotá. Bueno, el alcalde Petro ha puesto en marcha contra la revocatoria una estrategia que ningún alcalde ni gobernador del país objeto de revocatorias en este periodo o en periodos anteriores había utilizado. Porque todos los alcaldes y gobernadores contra los cuales se han intentado revocatorias pues han entendido que es un procedimiento no solo jurídico, sino democrático, previsto en la Constitución, en la ley, y resignadamente lo aceptan, no protestan contra él y esperan cuál es el resultado del proceso en la recolección de firmas o en la votación que llegue a darse. Gustavo Petro montó una estrategia que uno pudiera decir es una verdadera emboscada administrativa y judicial contra la revocatoria. ¿Por qué? Mire, primero, contrata grafólogos, monta una registraduría paralela para controvertir las decisiones de la registraduría oficial, interpone un recurso de tutela, luego un incidente de desacato, denuncian penalmente a uno de los recolectores de las firmas, pide veeduría de la Fundación Carter de la Unión Europea y ha anunciado, hoy se vence el plazo, vamos a ver qué es lo que finalmente hace, ha anunciado recursos de reposición, recursos de apelación, acción popular y acción de nulidad. Unos esfuerzos descomunales para que no se vote la revocatoria. Él tiene seguramente el temor de que pierden las urnas, a pesar de que Gustavo Petro, como parlamentario, intentó revocatorias, por lo menos en el caso de Bogotá. Él fue el líder de una revocatoria que le fracasó, pero bueno, eso es lo propio de cualquier gestión de carácter político, o es exitosa o fracasa, en fin, a Gustavo Petro le fracasó, pero él la intentó, y el alcalde de la época no utilizó ninguna estrategia administrativa judicial para que no se cumpliera el proceso. Estamos hablando del alcalde Jaime Castro. Estamos hablando del alcalde Jaime Castro. Pero usted está ahora pro revocatoria. Yo soy decidido partidario de la revocatoria. Se justifica. La ciudad no puede perder 4 años. Ya está cumpliendo 2 años de un desastre administrativo, fiscal y de una gran falta de gobierno. ¿El tema lo está manejando con el representante Miguel Gómez Martínez o...?
con muchas otras personas y obviamente con Miguel Gómez Martínez. Que Miguel Gómez Martínez, hay que reconocerle, se puso la camiseta, lideró el proceso de recolección de firmas. Yo no estuve en el proceso de recolección de firmas, no me puse la camiseta, no le pedí a nadie que firmara. Me reunía periódicamente con los dirigentes de unas redes sociales. Hay que decir que la inconformidad con el alcalde Petro es tan grande que recogieron 650.000 firmas. Terminaron siendo válidas un poquito más de la mitad, lo que ocurre en todo proceso de recolección de firmas. Pero ningún partido político invitó a firmar, ningún jefe político. Con investidura, el único que dijo hay que firmar y que se puso la camiseta y salió a las calles fue Miguel Gómez. No hubo un concejal tampoco que se vinculara al tema de recolección de firmas. Eso fue pura ciudadanía. Eso fue redes sociales. Eso fue a voto. Eso fue una campaña sin papayera, sin ron. ¿Y si sacan a Petro, qué sigue para la ciudad? Si sacan a Petro, hay que buscar seriedad en la administración, hay que buscar una alcaldía puente que salga de la situación que vivimos y le asegure condiciones de gobernabilidad a la nueva administración. Doctor Fernando Tamayo, ¿usted está con la revocatoria? Sin duda, sin duda. Yo hice en la campaña en la que se eligió al alcalde Petro todo el esfuerzo que estuvo a mi alcance para evitar que sucediera esa elección. ¿Y por qué lo hice? Porque yo conocí a Gustavo Petro siendo representante y luego siendo senador. Y en él siempre encontré una enorme capacidad dialéctica, una enorme capacidad para hacer melodramas, pero jamás conocí un proyecto de ley que él presentara o una solución que él propusiera. Lo único que siempre encontré fue interés de debatir todas las cosas para buscar un renombre político. Y por ese conocimiento que tuve de él, pues invité a la ciudadanía a que revisara con cuidado qué iba a suceder. Lamentablemente no estaba equivocado, hubiese querido estar equivocado, pero lamentablemente no fue así. Y pienso que el daño que se le está haciendo hoy a Bogotá es demasiado grave. Fíjense que venimos de 8 años igualmente desastrosos, pero lo que está sucediendo hoy realmente supera toda la imaginación de lo que puede hacerse desde una administración para causarle daño a la ciudadanía. Es que acá hay cosas que no se han dicho, pero uno encuentra que en lo que está interesado el alcalde es en generar una lucha de clases, de llegar a decir, por ejemplo, que no cobra impuesto de valorización en las zonas nortes para no verse comprometido a mejorar las vías o a mejorar las obras que le puedan generar algún beneficio a las poblaciones de los estratos altos, de señalar que no le preocupa nada que los empresarios que le estaban tributando a la ciudad por estar establecidas dentro del perímetro distrital se hayan ido para otras poblaciones, generando un vacío en el tema laboral, generando un vacío en el tema fiscal, y pues no solo dejando a la ciudad desprovista de esos recursos, sino también causándole daño a las poblaciones a donde están llegando esas empresas por no tener esos pueblos pues las condiciones adecuadas para en materia de servicios y demás. Fíjense cómo se ha dedicado solo a atender a unas minorías hacia las cuales se está canalizando los presupuestos y todo el esfuerzo de una administración, que lo más lamentable es que nadie sabe qué hay que hacer para atender los problemas, porque no conocen la ciudad, porque no conocen la problemática y porque sencillamente no se han interesado en ello. Solamente se han interesado en desarrollar un proyecto de gobierno parecido al de Chávez, en el que a base de desconocer la ley, a base de improperios, a base de atropellar al que se le atraviese, pues consideran que pueden lograr resultados. De manera que si
si una vez se concluya todo este proceso frente a la revocatoria, sepa que estaremos acompañando esa acción, ante todo por Bogotá, como ha sido todo nuestro proceder en cada situación que en la que hemos participado. Está con la revocatoria, pero no se pone la camiseta. Lo vamos a hacer, lo hemos estado haciendo. Yo vengo advirtiéndole a la ciudad la necesidad de que reaccione ante situaciones como las que se están dando por el vacío de administración, y señalando que el no actuar a tiempo conduce a situaciones como las que hoy estamos viendo en el sector agropecuario, y es que se desbordan los procesos hasta llevar a la gente a situaciones muy equivocadas que agravan los problemas, pero que al no encontrar otra salida, pues se disponen a actuar de esa manera. Cerramos cupo de endeudamiento. Está empantanado en el Consejo el tema. Eso he visto en los medios, pero lo que debe decirse con el cupo de endeudamiento es que los proyectos a los cuales vinculan los créditos que negociarían carecen de estudios. No tienen los estudios, son meras ideas. Y cualquier persona que vaya a un banco a pedir un préstamo, le dicen, a ver, ¿en qué va a invertir? Yo tengo esta industria, voy a hacer tal cosa, tal ampliación, van a hacer tales mis exportaciones. Aquí no hay estudios para ninguno de los proyectos. Ahora, si no estoy mal, pero no estoy seguro, de este cupo de endeudamiento, 800.000 millones estarían destinados al llamado metro pesado, al metro tradicional. Pero bueno, ese cupo de endeudamiento se lo habían aprobado a Samuel Moreno. La misma cuantía. ¿Y qué pasó? No sé. Entonces, aprueban los cupos de endeudamiento, la administración no los ejecuta, pasa el término. Con esto va a ocurrir exactamente lo mismo. Porque, a ver, no digamos mentiras. Petro dice que él es quien más ha trabajado por el metro y que él va a sacar adelante el metro. Porque contrató unos estudios que empezaron a tramitarse en la alcaldía de Samuel Moreno. Esos son unos estudios que se han demorado en contratar porque participa el Banco Mundial, y el Banco Mundial es lento. Ojo a lo siguiente, el señor Emilio Tapia, el famoso miembro del carrusel de la contratación, ha dicho que este contrato hizo parte del carrusel, que eso fue negociado con las firmas o con la firma beneficiaria, y habló de un 2% y tal cosa. Pero bueno, estos son los estudios que van haciendo, son los de la llamada ingeniería básica. A partir de unos estudios anteriores que había hecho Samuel Moreno, que costaron 20.000 millones de pesos, estudios que fueron cuestionados, los anteriores, por la Universidad de los Andes, por la Universidad Nacional, por la Universidad Externado de Colombia. Y estudios, los de Samuel Moreno, que se hicieron cuando nadie hablaba del tranvía moderno o del metro ligero por la carrera séptima. Tema en el que insiste Gustavo Petro. Si es cierto que va a haber tranvía ligero, tranvía moderno, metro ligero por la carrera séptima, eso cambia obviamente los elementos de juicio que sirvieron para el estudio anterior. Entonces, estos estudios de ingeniería básica pueden ser 80.000 millones que terminan perdidos. Increíble. Con un ingrediente adicional, y es el siguiente. Hoy Bogotá no necesitaría ese monto de crédito, porque la nación le ha ofrecido muchos recursos a la ciudad con los que evitaría tener que hacer este endeudamiento. Fíjese cómo el alcalde desaprovechó los 348.000 millones que había para desarrollar el proyecto de transporte masivo por la séptima, desaprovechó los 114.000 millones que teníamos ya asignados por la nación para hacer la prolongación del Transmilenio hasta el aeropuerto El Dorado, se opuso a los recursos que aportaba la nación para construir las 10.000 viviendas de interés prioritario que está requiriendo la ciudad. Es que acá hay muchas cosas que nos llevan a considerar que no se puede seguir permitiendo que la ciudad sea tan maltratada por una administración demasiado prepotente, demasiado distante de la problemática que debe manejar. ¿El conservatismo en el Consejo no respalda al alcalde? Yo creo que para estos desmanes no puede tener el respaldo del Partido Conservador. Gracias, doctor Jaime Castro. A usted, profesor, muy amable. No solo con la camiseta del Santa Fe, con la camiseta de la revocatoria. Estamos de primeros en el campeonato y vamos a ganar la revocatoria. No, pues
Doble camiseta. Doble camiseta. Gracias, senador Fernando Tamayo. No, le reitero mi complacencia de estar nuevamente acá y estos temas tratados en la forma que usted lo orienta conducen a que la ciudadanía tenga cada día más elementos para tomar decisiones de fondo con relación a la vida de esta ciudad. Muchas gracias. En la parte técnica, Eduardo Morano. Feliz tarde para todos.